Saludos gentes, bienvenidos nuevamente a un programa más de Barcito FM. Hoy vamos a restablecer, a conversar nuevamente con Rigoberto Ponce, miembro del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Vamos a conocer toda esta realidad que ha enfrentado una buena cantidad de centenares de familias, producto de un patrón de despidos que se han presentado en los últimos 3 años durante este ejercicio de gestión pública. Tanto en el gobierno central, en la Asamblea Legislativa, como en las municipalidades. Así que le damos la bienvenida a Rigoberto Ponce por acompañarnos en Barcito FM. Buenas tardes, Rigoberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues gracias por abrirnos el espacio de poder comunicar nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra preocupación ante la situación que vivimos como despedidos injustamente en el Ejecutivo. No es fácil estar sin empleo de entrada, o sea, más en una realidad donde los precios suben, los recibos de la luz, el agua, el teléfono, la comida, el combustible, todo va más caro. Mira, no es fácil. Cuando tenés un salario fijo, adquirís compromisos, pago de apartamento en mi caso, pago de alimento, de educación a los hijos. Y en mi caso soy hipertenso, ¿verdad? Tenía control en el seguro, ahora no lo tengo. Médico y eso. Ahora no lo tengo, perder ese beneficio. Y los medicamentos de mi madre, que es diabética, que tiene ya problemas en el riñón y un montón de enfermedades que afectan la diabetes. Entonces, enfrentarte al desempleo, ya con esa carga de responsabilidades, más lo que tú dices, el alto costo de la vida, que los últimos 15, 20 años no se había tenido que pagar 1.50 por una libra de frijoles. Si vas a pagar 1.50 por pollo, y ahora es más caro comer frijoles que pollo. Bueno, imagínate. Ni tan, todo va para arriba. Bueno, si a todos le han subido parejo, sí. Pero imagínate cuánto vale la libra de frijoles, que es como el alimento básico de la familia. Esto ha sido como un patrón. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha estado sucediendo dentro de la institucionalidad pública? ¿En qué medida y cuáles son esas características que se pueden calificar como un abuso, un atropello o una arbitrariedad contra el trabajador? Mira, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Estamos retrocediendo a los tiempos de los gobiernos neoliberales, digamos los 20 años, no nos vamos lejos, los 20 años de Arena, ¿verdad? Donde aquí el Estado se manejaba como una finca personal, ¿verdad? Donde se hacía y deshacía de los recursos públicos, ¿verdad? De las finanzas públicas, como si eran la empresa personal de las familias de ellos. Eso está repitiéndose ahorita en la actualidad. Funcionarios están saltándose los reglamentos internos, las funciones que establecen la ley y la Constitución, y están resolviendo en base a intereses. Están agarrando el cargo como que es una empresa personal o familiar, llevándose de encuentro los intereses laborales y el respeto a la Constitución de la República, la primera ley, que nos exige que cada acción de gobierno, cada funcionario, llamémosle ministro, director, presidente de un ramo, debe actuar en base al marco normativo, que es la Constitución y sus leyes secundarias. Y ahora, pues, desde Casa Presidencial puedes ver que la Constitución acá la dejan en segundo plano y lo que dice una sola persona es lo que hacen los demás, como si fuera servidumbre. ¿Y qué es lo que manda, digamos? ¿Qué es lo que pesa en una empresa pública, en una institución pública? ¿Qué es lo que pesa? ¿Por qué te vuelves alguien de confianza y por qué te vuelves en realidad alguien al que la institución rechaza? Bueno, ¿Cuáles son las condiciones que te están poniendo ahora, pues? Sí, ahora, o sea, lo están haciendo un manejo como más fines políticos, partidarios, y no como lo que se debe la institución en función de los intereses de la población. ¿A quién nos debemos? ¿A quién nos servimos? ¿Quién paga nuestros impuestos? ¿Quién paga el salario de cada empleado? ¿Vean? Es el pueblo en general. Entonces tenemos que servirle al pueblo apegado a la ley. No hay un criterio técnico, no hay criterio profesional, académico. Vaya, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pesa entonces? Lo que pesa es la imposición como una matonería del jefe, dando una orden. Y dice, mire jefe, esta orden no pega con lo... Bueno, ¿lo haces o hay otro que lo va a hacer en lugar tuyo? Entonces se está dando una matonería, una prepotencia. Pero esto lo hacen con una visión de desesperar, ¿verdad? De desesperar al buen empleado, al que tiene capacidad de desempeñar el rol, para luego traer, entre comillas, a su gente de confianza y ponerlo y que haga Te voy a poner el ejemplo, lo que está pasando. Yo represento a los despedidos de migración
¿Qué es lo que está pasando en el control migratorio? Yo soy oficial de control migratorio de carrera, capacitado hasta por la Embajada Americana en un curso. Nosotros seguimos alineamiento de la ley de migración y extranjería. Y el extranjero que no cumpla con los que establece la ley, sí, lo que establece la ley, los fines de entrada al país, los objetivos y la documentación requerida, pues simplemente, mire, no puede ingresar. Pero ahora, ¿qué le dicen a los oficiales en las fronteras, en el aeropuerto, en marítimo? Viene a dejar dinero, viene, es turista. ¿Qué pasa? Es turista, es inversión. Pero aquí falta que cumpla con un requisito normativo, legal, para que pueda. Pase. Por órdenes del director. Entonces, y la ley la están haciendo a un ladito. Imagínate las demás dependencias, ¿verdad? ¿Cómo estarán funcionando? ¿Qué se está haciendo que no debe? Que debe estar normado o apegado a ley. No se está haciendo como se debe. Entonces se está ocupando lo que el pueblo quiso dejar atrás con los votos en las últimas elecciones. Romper con aquella forma de apropiarse del Estado como si fuera el patrimonio de una familia o de un grupo económico. Se está volviendo a tener el Estado como la finca personal de un grupo. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo lo describirías tú? A partir de la información que recogen de otras instituciones, de otros casos similares, de gente que tuvo presiones, acosos, etcétera, hasta renunciar o despedirlo. ¿Cuál es el ambiente en el que está sometido, digamos, el empleado público, el trabajador? Sobre todo aquel que no tiene una simpatía, digamos, plena con una bandera política o con el funcionario que está ahí. Mira, tanto en el Ejecutivo como las demás dependencias, como las alcaldías, los han marginado. Al que no se pone el color celeste, los han degradado. Si estabas vos en un puesto administrativo, bajo un techo, en una computadora, los están mandando a trabajo de campo. Si estabas en una frontera, más o menos, que hacías un rol, te han mandado a otra frontera y hacer otro rol. Incluso algunos los han mandado a hacer trabajo de servicios varios, que dentro del contrato no está contemplado. Es como un degradar a la persona de las funciones establecidas en un contrato original para que éste en algún momento se sienta como desesperado, cercado. Se le dirigen al empleado público con una matonería, con una imposición. Usted va a hacer esto y punto, y porque yo soy el superior de usted, ¿vea? Sin estar apegado a derecho. Entonces, algunos de otras dependencias han tenido que renunciar. Y gente profesional, como te decía en cierta ocasión, con capacidad demostrada en el puesto. Pero les están haciendo sobrecargo laboral. Hay instituciones donde les han puesto más carga laboral, donde les han dicho aquí tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida. Vaya, está bien que pasara eso y que te dieran el tiempo compensatorio o que te pagaran las horas extras. No lo están haciendo. No lo están haciendo. ¿Por qué? Porque quieren desesperar al empleado preparado que está ahí, que tiene años de tener un buen servicio, para generar espacio a su gente, para que se vayan generando espacios de esa manera, más los casos arbitrarios como los míos, que nos han despedido injustamente, arbitrariamente, sin darnos el derecho a audiencia de defensa, no que simplemente se va porque se va. ¿Cómo se ha traducido esto en números? Es decir, el gobierno actual, la administración actual lleva aproximadamente 3 años y medio. 3 años y medio, sí. Digamos, ¿cuál es la métrica de despidos? ¿Cuál es la cantidad de despidos que se han generado en estos 3 años y medio? En la medida en que ha venido ampliando su nivel de influencia y de incidencia también este gobierno, porque ahora tiene control absoluto en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, en la mayoría de alcaldías. Entonces, ¿cuáles son los números de despidos que ha producido esta administración? Bueno, mira, nosotros hemos venido haciendo un estudio con Movimiento de Trabajadores Despedidos, de ir actualizando datos, ¿verdad?, en base a los acontecidos, pero se nos ha dificultado. Por eso mismo que tú dices, ahora se tiene el control de todo, entonces no hay fuentes de información que nos puedan dar un dato reciente y verídico. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas para conseguir un acercamiento más objetivo a la realidad de los despidos. Pero decirte que estamos superando, solo en el Ejecutivo, estamos hablando de 45 dependencias que forman el gobierno central. Estamos superando los 10.000 despidos. 10.000 despidos, vea. Por ahí tenemos un cuadro, vamos a ver cómo lo hacemos llegar nuevamente, donde van por dependencia de gobierno el número de despidos. ¿Cuáles son los ministerios que más han despedido? Recientemente el Ministerio de Justicia, que han despedido a los administrativos de la policía, a los adultos. Lo han visto en los diferentes medios de comunicación, personas manifestando que solo por cierta edad ya no los consideran parte de la plaza de trabajo y los están despidiendo sin una indemnización digna,
sin una reconocimiento digno financiero, ¿verdad? Y otras instituciones. Este gobierno arrancó de tajo, arrancándose la Secretaría de Inclusión, de Participación, Anticorrupción. Decirte, por ejemplo, de eso quitaron las secretarías y se mandaron por allá 3.000 de un solo paquete, ¿verdad? Se eliminan las secretarías y los mandan por allá. Pero en la lucha que hemos venido trayendo como Movimiento de Trabajadores Despedidos se habían conseguido arrestarlos. ¿Y qué les tocó? A la sala que salió. No te estoy hablando de la sala que impusieron. Esa es usurpadora. La sala anterior resolvió a varios compañeros que ellos, si es cierto que la Secretaría desapareció, pero debía de reubicarlos en otra dependencia de gobierno, y así se hizo. Pero ahora la sala, quizás le vamos a llamar oficina jurídica de la presidencia, o el despacho jurídico de la presidencia, lo que ahora se llama sala de lo constitucional, está revertiendo. Me acabo de comunicar con unos compañeros que les han dicho que queda nula lo que la sala anterior, la resolución anterior queda nula y que van despedidos. ¿Y por qué? Y ahí no soy abogado, pero un dato simple, porque fue acuerdo de ministros. Y hacen ver como que los ministros son el poder supremo terrenal en El Salvador. Porque como es acuerdo de ministro, en sesión de ministro, entonces sí tiene validez el despido y está nuevamente despidiendo. Regalarme la oportunidad también para poner al público esta situación. Yo represento los despedidos de migración, que superamos los 100 despedidos de migración. Pero hemos estado dando la batalla legal ante el Tribunal de Servicio Civil 60 casos. De estos 60 casos habíamos ganado 25. De estos 25 casos se logró el restalo de 20. Y los otros 5 están apelando que no los quieren recibir. Pero de estos 20 se empezaron a trabajar hace 5 meses. Hoy en noviembre les han vuelto a notificar que van suspendidos nuevamente. O sea que en la inestabilidad sigue todo. Sí, o sea, es un capricho, como te digo, se creen que tienen al Estado salvadoreño como su finca personal, como su empresa personal o grupal. Y en el resto de áreas del Estado, ¿cuáles son los números, los volúmenes de despido que se han generado? Pues ahí sí te debo quizás el dato, ¿verdad? No tengo un dato exacto, pero sí, por ejemplo, Ciudad Mujer, un proyecto que han venido hasta del extranjero a observar que fue insignia de vitalizar a la mujer que históricamente ha sido marginada de la acción pública, ¿verdad? ¿En la asamblea y en las alcaldías, el dato que manejas? Vaya, mira, en la asamblea nomás se sienta esta bancada, ¿verdad?, que tienen el control ahí. Tenemos un dato que se está superando los 2.000 despidos en la asamblea legislativa, gracias al control de la bancada CIAN, ¿verdad? Y a esto se agudiza con que también este partido empieza a controlar las alcaldías a nivel de país. Sí. Entonces, despedidos en diferentes alcaldías, tenemos un conteo de 15 alcaldías en diferentes partes del país que está superando los 3.000 despidos. A esto se suma los despedidos en la Corte Suprema de Justicia, te acuerdas de los jueces que han sido suspendidos por la edad, que no pueden ejercer. Entonces, el golpe se viene ampliando, el golpe de despidos, de injusticia, de violación de derechos, ¿verdad? Y de repente decimos como sociedad, ¿y por qué tanta emigración? ¿Y por qué solo Estados Unidos miran? Bueno, y las oportunidades se cierran en el país. Entonces la gente tiene que buscar una salida y se va ampliando el movimiento de personas emigrando, buscando otras oportunidades. ¿Cuáles han sido las medidas, digamos, las reacciones o las apelaciones o procesos que ustedes han abierto? ¿Qué es lo que se ha hecho como movimiento de trabajadores? Como movimiento de trabajadores, por ejemplo, ante la sala, no tengo el dato exacto, ante la sala tenemos varias demandas, ante la sala, desde que se sentara esta sala usurpadora. También tenemos 400 casos tenemos en contencioso administrativo, demandas de nulidad de despido, de injusticia de despido. En el contencioso administrativo tenemos 400 y tenemos un aproximado de 600 en el Tribunal de Servicio Civil. Te estoy hablando del Ejecutivo, ¿verdad?, que es con el que empezamos, o sea, como movimiento, pero también aprovecho el espacio para invitar a los despedidos en las diferentes dependencias de gobierno que quieren ser parte de nuestro movimiento. Necesitamos músculo, necesitamos fuerza, no nos vamos a detener, tenemos que luchar ante las injusticias que vivimos. Entonces, si quieren ser parte de nuestro movimiento, vénganse, vamos a ampliar el movimiento para que también sean parte de nuestro gremio organizado, los despedidos injustamente en las diferentes alcaldías y asambleas. ¿Hay algún precedente que sea, digamos, representativo de este esfuerzo que han estado haciendo ustedes?
y que te muestre que hay un giro, digamos, o que puede haber alguna manera de resarcir ese daño que se ha venido haciendo por parte del Estado? Pues no hay un precedente en realidad. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando, como lo decías anteriormente, a un aparato controlado por todos los niveles, ¿verdad? Si nosotros orientamos a todo el que se va despidiendo, nosotros parte de la experiencia acumulada, vaya a ser que sea a través de esta institución. Llegan al Ministerio de Trabajo, salen decepcionados. Llegan a otras dependencias, bueno, llegan a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo creo que toda la sociedad ha sabido el rol de decremento que tuvo Apolonio Tobar, que anduvo ahí queriendo hacer servidumbre y al final pues ni lo religieron. El retroceso de la nueva procuradora, de apellido Guevara, se tiene un antecedente de cómo ella administró. Entonces estamos quedando desfavorecidos en las diferentes dependencias del Estado que deben garantizar los derechos, la defensa de los derechos, nos estamos quedando desfavorecidos. Entonces nosotros hemos hecho presencia ante la Corte Suprema de Justicia exigiendo que se tomen en caso, que se le dé agilidad a nuestros procesos. Estamos en retardación de justicia severa, ¿verdad? Y damos la lucha mediática. Decirles que acabamos de ganar un reconocimiento, el premio Segundo Montes. El 16 de noviembre se nos entregó un reconocimiento, un diploma de reconocimiento por estar dando la batalla, la lucha por los derechos de las personas despedidas. ¿Ves que hay una ruta que pueda, no sé, brindarle algún marco de apoyo o de ayuda a esos trabajadores que quedaron cesados, que fueron despedidos? Pues mira, aquí la única ruta que tenemos es ir organizándonos más, ir buscando alianzas tácticas y estratégicas para ir mostrando músculos. Decirte que como Movimiento de Trabajadores Despedidos también somos parte del bloque de resistencia y rebeldía popular. Algunos pueden decir que, digamos, tú has escuchado esto desde hace ratos, que hay que quitar grasa al gobierno, al aparato público, que hay que reducirlo, que hay que bajar el tamaño, que hay dentro del aparato del Estado, del aparato del gobierno, hay mucho trabajador que ya no cumple una función. O sea, hay una cantidad de cosas que se ha venido diciendo. Eso se ha venido diciendo desde hace años. Desde hace años. Sí. Pero ahora podría decirse, tú me dices 10.000 empleados en el gobierno, aproximadamente 2.000 en la asamblea, más otra cantidad, bueno, unos 3.000 más en las municipalidades. Estaríamos hablando de más o menos 15.000. Estamos superando los 15.000. Estamos superando los 15.000. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? ¿Se han vuelto a contratar otro montón de gente o en realidad el aparato de gobierno y el Estado se ha ido haciendo más pequeño? No, simplemente están generando espacio para sus correligionarios. Están quitando gente calificada y están llevando gente de ellos, calificadas a saber, pero están llevando gente de ellos. Te voy a poner, por ejemplo, información reciente. Hoy, y ojalá detenga esta maniobra que quiere hacer el director Ricardo Cucalón. Quiere despedir gente hoy en diciembre. Ya empezó a despedir hoy en noviembre y hay cierta amenaza que despidan un buen número hoy en diciembre. Pero ya tenemos información que a partir de enero hay contratación de 200 personas nuevas. Entonces, en migración. En migración. Entonces, ¿cómo es eso? Que quieren quitarle grasa al Estado, los sobrecargos que tiene de empleados. No, o sea, eso no está en la lógica de este gobierno. ¿Verdad? Es otra lógica de tener copado todas las instituciones que conforman el gobierno, el Estado salvadoreño, de gente, de una visión de tener un control partidario en todos los espacios. Esta administración también desde un inicio manejó hay que decirlo entre comillas, una narrativa de combatir el nepotismo, de combatir el amiguismo, de repartir plazas a familiares, etcétera, que fue una narrativa que manejó el mismo presidente. Y que ¿Esto sucedió en realidad? ¿Ha sucedido? ¿O lo que tú tienes ahora en el gobierno es más, como dicen, más de lo mismo, más nepotismo, más amiguismo, más trabajo de activistas políticos? ¿Qué es lo que más o menos se conoce? Nivel avanzado. Es superior, ha superado el nepotismo ahora que los gobiernos anteriores. Empezando, por ejemplo, en la asamblea, vas a saber de diputados, de asesores que criticaron, ¿verdad? Que el asesor del asesor, los diputados siguen ganando con los mismos privilegios, siguen teniendo los mismos privilegios de vehículos y prestaciones. Y tenemos información de que algunos diputados tienen a familiares cercanos en unas dependencias del Estado, que la diputada Julana colocó a su esposo en tal parte, que el diputado Julano colocó a un familiar en tal parte del gobierno. Entonces están haciendo nivel más avanzado el nepotismo. Y el nepotismo también existe en migración.
el director Ricardo Cucalón en Migración tiene contratada a una nuera y tiene contratada a una sobrina, información que tenemos. Ha de tener más familia contratada, pero lo que hemos descubierto son eso, por ejemplo esas dos, tiene a la nuera contratada. Pero también ya recordé, hay un hijo de Ricardo Ernesto Cucalón, solo el mismo nombre tiene, se llama Ricardo Ernesto Cucalón Levy, o Levy, no sé cómo se pronuncia el apellido. Él es funcionario de una embajada en Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, si él está acá y un hijo en una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí puedes ver que el nepotismo no ha quedado en el pasado, sigue existiendo, es la práctica también de este gobierno. ¿Cómo se interpreta entonces el ejercicio, digamos, del entorno laboral hacia el trabajador, al empleado público, a la mano de obra, digamos, de todo ese aparato de gobierno que se mueve? ¿Cómo lo interpretan después de 3 años y medio de ver el comportamiento de un gobierno como el que tenemos? Pues que es una servidumbre la que tienen ahí. Tienen gente que sea fiel, bueno, están llevando gente que sea fiel para ellos, ¿ve? Y los tienen ahí como servidumbre. Y están llevando gente incapaz. Te voy a poner también un ejemplo de migración. En el 2020, yo enfrenté toda la pandemia como oficial de migración y estaba yo en la dependencia de repatriaciones, donde recibimos las personas retornadas de Estados Unidos, lo que comúnmente conoce la población como deportadas. Y a ellos se les recibía en un área no tan apta, pero habían llevado las nuevas jefaturas y no coordinaron a tiempo el uso de los sanitarios portátiles. Y esta gente tuvo que resolver sus necesidades, alguien más le estaba tapando al mismo grupo familiar, con ropita, porque los inútiles no pudieron contratar a tiempo. ¿Sientes tú que hay un aparato público más ineficiente? Sí, hombre, deprimente. Los servicios hacia la población han perdido la calidad. ¿Percibes eso? Se percibe. Y mucha gente lo puede confirmar. Usted que es usuario de los diferentes servicios del gobierno, en los hospitales nacionales, usted que ha ido a pasar consulta puede verificar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, hay Hospital Nacional, bueno, yo he tenido que verme obligado a hacer el servicio del Hospital Nacional a las clínicas y no tienen antibiótico fuerte. Ahora que no tengo seguro social, tengo que comprar un antibiótico fuerte si me llega a mí algún virus, alguna situación grave, porque los hospitales nacionales, las clínicas, no tienen antibiótico fuerte, no tienen el medicamento. ¿Hay alguna, no sé, como por ejemplo la OIT, hay organismos internacionales que velan por el trabajador? Sí. ¿Han hecho ustedes alguna gestión a nivel internacional para trasladar un mensaje, digamos, más como movimiento sobre esta condición de los trabajadores? Qué oportuna la pregunta que me haces. Hace varios meses hicimos un intento, mandamos una misión a la OIT en Costa Rica y la recomendable que nos dieron fue que agotáramos las instancias locales. Y las instancias locales en retardación de justicia. Mi caso de migración, a mí me han suspendido y llevo 2 años, hoy en noviembre he cumplido 2 años y no han cerrado mi proceso. Yo no estoy despedido completamente, pero llevo 2 años sin prestación del seguro y sin un salario. Retardación de justicia. Pero la OIT nos dijo en aquel momento, agoten las instancias nacionales, vayan a las diferentes dependencias de justicia allí, los juzgados, agoten las instancias. ¿Vea? Entonces, algunas buenas cantidad de casos tenemos, pero como te digo, qué oportuna tu pregunta, porque ya llevamos ahorita, se está preparando unos casos que llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles casos? Los casos que ahorita, por ejemplo, la sala usurpadora está votando. ¿Verdad? La oficina jurídica de Nayib Bukele está siguiendo una orden política, no jurídica. Están funcionando como políticos, no como jurídicos. Entonces, los amparos que se han puesto ante la sala de lo contencioso administrativo, hasta la sala de lo constitucional, están saliendo rechazados, nulos. Entonces, estos casos sí ya los llevamos a la Comisión Interamericana de... Eso ya cierra en el ciclo nacional. Eso sí. Eso ya pueden pasar a otro nivel. Así es. No tengo ahorita el total de casos, estamos preparándolo. Pero eso sí ya cumplen de haber agotado en las instancias locales. Y ya vamos a un instrumento. A nivel de gobierno, están cerradas las puertas absolutamente, digo, para que ustedes puedan negociar o gestionar o buscar una salida. Cerradas absolutamente. Cerradas completamente. Cerrada. En el caso de pedir una mesa de diálogo, de negociación al director de migración, en mi caso, nada. Te quiero hablar un poquito de mi caso, ¿se puede? Sí, ¿no? sí, Vale, claro. Por ejemplo, yo en noviembre de 2020, en varias reuniones con los compañeros del sindicato de migración, Citradinme,
Sindicato de los Trabajadores de Migración. ¿Sigue funcionando estos sindicatos o ya están desmontados? Ahí voy, a tocar la parte de la Organización de la Defensa de los Derechos Laborales. Hemos visto hasta en las municipalidades, por ejemplo, creo que fue la de Ciudad Delgado, donde metieron preso al secretario del sindicato. Sí. Me convencen los compañeros y yo decido, bueno, ya terminé mi carrera, vamos a meternos a la lucha laboral. Soy profesional, yo soy licenciado en Sociología, voy a poner en función mis conocimientos en Sociología en la defensa de los derechos. Y hago pública, hasta con un video también en Facebook, y tengo las pruebas de que yo soy el candidato a secretario general del sindicato el día jueves. Y hago un mensajito corto hacia los que tienen WhatsApp. Mira, compañerito, en el red, compañerito, yo soy la propuesta, voy con este objetivo: hacer valer los derechos que han sido violentados, que están siendo sin reconocimiento. Se da cuenta el director de Migración, Ricardo Ernesto Cuscalón Guzmán, y el siguiente día me llaman a Recursos Humanos y me dicen, me dan la nota de suspensión previa, que no soy diligente, que no sé trabajar bien, que no soy operativo, que no resuelvo en el tiempo necesario y que me voy. No, Dios, muéstreme pues todo eso que me dicen, ahí traiga a su abogado y con su abogado nos vamos a entender. Pero lo que te quiero decir es que descabezaron el sindicato de migración. Y todos los compañeros que andaban ahí, o que habían tenido vínculos con el sindicato, todos quedaron opacados y quedaron ahí calladitos y se fueron a rinconar. A seguir trabajando, a hacer el trabajo nada más. Y les decían, mirate qué prepotencia, parece que es dueño de una finca, de administrar migración. Todos los que quieran hacer el sindicato, lo de Rigo les va a pasar. Lo que le pasó a Rigoberto. Entonces, también tengo un caso, yo vivo en Mexicanos, está el Hospital Nacional Sacamil. Ahí había un sindicato combativo. Cuando llegó esta administración, hasta le quitaron las llaves a la secretaria general del sindicato para que no pudiera accesar a su oficina y las despidieron. Y que tiene vuelo sindical, eso no les interesa, eso no les vale. Y así también en otros sindicatos. Estamos viendo la lucha, un saludo a los compañeros de Citrasoya, la lucha que están llevando, les han aplazado el salario. Los ineficientes, no saben administrar. La alcaldesa Montano prefiere contratar un cantante profesional de alto rango, pero no pagarle a los empleados que hacen el servicio a la población desde la municipalidad. Hemos estado viendo en varias municipalidades, vimos el caso de municipalidades de La Unión, ¿verdad? En Oriente, aquí en el área metropolitana, Soyapango, Ciudad Delgado, Popa, también tuvo problemas con los trabajadores. Es decir, los trabajadores en realidad están pagando el costo. Lo que pasa es que es un tema que no se evidencia, la gente no habla mucho de eso, pero francamente hay un entorno bastante complicado donde están los trabajadores, y no solo del gobierno, digo, alcaldías, en todas partes, ¿no? Y la gente anda con... ¿Tú crees que la gente anda con miedo, con temor, no sé, con preocupaciones, con inseguridades? Claro, la gente está diezmada, está amedrentada, está intimidada. Los compañeros que están en las diferentes áreas de gobierno, diferentes alcaldías, municipalidades, asambleas, están diezmados. Y personas que han sido buenos para luchar por los derechos laborales, pero los tienen diezmados. O sea, ahorita no existen derechos laborales, está nulo. ¿Ves? Esa es ¿Dirías eso, que en el país, o sea, no hay derechos laborales? No hay derechos laborales, no existen, no se respetan. No se respetan ni en el Ejecutivo ni en las asambleas, ni siquiera en las alcaldías que ahora controla el oficialismo. O sea, han diezmado, han desmontado a los sindicatos, los luchadores en defensa de los derechos laborales, los han minimizado, los han marginado. ¿Verdad? O sea, hay un lema que ocupaban en campaña los mismos de siempre, Los mismos de siempre que pagamos los platos rotos, los altos costos de las malas decisiones de los políticos somos los trabajadores. Los trabajadores somos los que hemos perdido todo ahorita, la defensa de los derechos. Que se haga y deshaga en una institución sin respetar los derechos laborales es un grave retroceso. ¿Qué queda? Porque, bueno, se habla todavía de una reelección y todo lo demás. ¿Cómo ves el escenario, la perspectiva que viene? ¿Y cómo debería regularse, digamos, esos espacios o ese entorno donde el trabajador básicamente desempeña sus capacidades? Mira, aquí lo que toca es organizarnos, seguir organizándonos a los que estamos organizados, concientizar a los que no están organizados a que se organicen y hacer un frente amplio donde todas las organizaciones sociales del país, llámense gremios, llámense sindicatos, llámense sector de profesionales, religiosos, hagamos un solo frente amplio para detener el abuso de poder. Si no es como que hayamos desperdiciado el espíritu de los acuerdos de paz, como que eso haya sido
caído en letra muerta. Venimos de una sociedad de conflicto armado, donde los costos los ponemos los pobres de siempre. Un soldado es un hijo de un pobre, un excombatiente del FMLN fue hijo de pobres, ¿verdad? Y entonces los muertos los pusimos los pobres. No podemos volver a ese tiempo donde el abuso de autoridad nos llevó a desangrarnos. Debemos de organizarnos conscientemente desde las calles, las comunidades. ¿Cuánto no diera yo porque la comunidad saliera con rotulitos a la orilla de las carreteras a decir, ya no podemos más con el alto costo de la vida? Hey, yo tengo un negocito para poder sobrevivir ahorita. Y la gente no lleva toda la cantidad de productos. Yo vendo frutas y verduras y ya solo llevo un par de cositas, porque cada día está más caro el alimento. Más ajustado al bolsillo. ¿Sí? Entonces, y la gente, puchica, la gente no tiene la culpa de pagar los altos costos de la vida. ¿Y cómo se puede hacer conciencia de ese deterioro al respeto de los derechos laborales? Porque en realidad pareciera que es un tema irrelevante. O sea, veámoslo como estamos, pues, porque todo el mundo de lo que habla ahora es régimen de excepción. Sí. Y del entorno laboral nadie habla. O sea, es que es un tema que... ¿Qué se puede hacer para tratar de estimular un poco más este tema y ponerlo en la mesa? Porque la verdad es que si hablamos de 15.000 familias, 16 familias, 16 personas, 16.000 trabajadores. 16.000. Si hablamos de 16.000 trabajadores, estás hablando de 16.000 familias. Sí. Que le generan un entorno de incertidumbre, de dificultad, de crisis, de poca capacidad de resolver una situación real de vida. Pueden perder su casa, o sea, en realidad te genera toda una inestabilidad. Entonces, ¿qué se puede hacer en el sentido de estimular un poco más este debate, esta discusión y ponerlo sobre la mesa para llamar la atención? Dar la batalla en todos los espacios. Acá, como ejemplo, gracias por este espacio, estamos dando la batalla, estamos evidenciando, estamos poniendo a la vista del pueblo las injusticias. Y así invitamos a las demás organizaciones y a los que no están organizados a que se organicen y que se mencione su problema, su caso. Si nadie lo sabe, van a decir, no, hombre, aquí es la maravilla. Los hermanos en el extranjero ven día y noche es régimen de excepción, pero el régimen de excepción no es el pan de cada día de nosotros. Hay otras preocupaciones, hay otras situaciones que estamos viviendo. Entonces, a que tomemos conciencia, el llamado es que tomemos conciencia, ¿verdad? Hemos sido golpeados por malas decisiones y el régimen de excepción se pareciera que es una política permanente, ¿verdad? Con un problema bien grave que es la violencia, la criminalidad, pero esto al mismo tiempo está sirviendo para opacar las voces de los defensores de derechos humanos, para minimizar las violaciones a periodistas que han sido expulsados del país. Bueno, nosotros en el movimiento tenemos una persona que tuvo que emigrar por amenazas, que cobardemente se le acercaron a un familiar de ella y le dijeron, mira, tu hija o la corregís o qué. ¿Verdad? Entonces son amenazas, son cosas que hay que evidenciar, que los hermanos nacional y internacionalmente den cuenta de que aquí se está pasando de la mano el poder y que aquí el poder no es absoluto y el poder debe de ejercerlo el pueblo y defendiéndolo. Solo el pueblo salva al pueblo, como dijo Monseñor Romero. Entonces, como pueblo, organizámonos y defendamos a nuestro pueblo. Hay que decirlo que en gran medida mucho de lo que opera dentro del aparato público, de las decisiones del gobierno y de las instituciones que están cercanas, digamos, en el radio del partido que gobierna, es por los marcos de popularidad que mantiene todavía, digamos, la figura de Nayib Bukele. Eso, por lo menos eso es lo que se percibe. Sí. ¿Qué es lo que pasa desde el enfoque de los trabajadores de este movimiento? ¿Qué es lo que está pasando con el ciudadano que desestima una buena cantidad de temas que pudieran ser importantes o que tienen que ver con el entorno de la vida social? ¿Qué es lo que está pasando con el ciudadano, con el electorado y con la gente que está viendo y sigue aplaudiendo un comportamiento que empieza a tener, digamos, esporádicamente algunos espacios de crítica, pero que mayoritariamente sigue teniendo un respaldo importante? Sí, mira, lo que aquí pasa ya es un problema cultural. Aquí... No, tú eres sociólogo. Sí, la sociedad está acostumbrada al presidencialismo. Aquí una figura es la que va a resolver todo. Así se ha cultivado, o el caudillismo en el tiempos pasados, el caudillismo. El caudillo es el hombre que esperaba a la sociedad y que es el que iba a liberar al pueblo de diferentes males. Tenemos que romper con eso. Es el pueblo el que tiene que decidir qué rumbo llevar y de qué manera llegar, ¿verdad? Por eso es que aquí no se pasa de la democracia, solo se tiene la democracia representativa. Que decir, yo voy a votar y yo me quito la camisa de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya di mi voto y aquel que se encargue. O sea, como que le estoy dando poderes absolutos con un voto. No debe ser así. Debemos de dar el salto al poder participativo, al voto participativo. O sea, sí, yo elegí esta asamblea, pero no se han quitado los altos salarios. No se han quitado las prestaciones de los dipurratas que llamaban.
y siguen teniendo los mismos privilegios, ¿verdad? E incluso no analizan las leyes que deciden. Se han visto, se ha evidenciado en video que solo levantó la mano y después andan preguntando, regálenme una copia de lo que contiene ahí, ¿verdad? Entonces, el pueblo debe de reaccionar y debe de hacerlo ya a tiempo, de que no es que solo porque ya di el voto y él tiene los poderes absolutos para decidir sobre mi vida, sino que el pueblo debe de tomar conciencia de que su acción como sociedad no va solo en las urnas, no se puede vaciar solo en las urnas. Es importante la democracia, es importante la representación de un partido y la cantidad de votos, pero también lo más importante es que el pueblo se sienta representado en el día a día, ¿verdad? ¿Qué han hecho? Al pueblo le consultaron el Bitcoin. Es una política sacada de un invento de intereses más extranjeros que locales. Aquí los extranjeros quieren tener de entrada y salida con Bitcoin, les facilita porque no andan dinero expuesto. Pero nosotros, ¿cómo vamos a tener en la cuenta un montón de pistos y vamos a esperar que hasta que crezca el valor de la moneda mover el pistos? Si, como dice ya mi abuela, lo dicen comúnmente, vamos coyol quebrado, coyol comido. Entonces, pueblo, reaccionemos ya. En el voto, sí es cierto, es importante la decisión del pueblo, pero también es importante la participación del pueblo. Viene ya un año que es un año electoral. ¿Tú crees que en este año van a seguirse dando los despidos? Hoy, por ejemplo, diciembre. Sí. Los diciembres siempre hay una ola de despidos. Siempre. Que se ve en esa dirección, pensando hoy en diciembre y de cara a lo que viene. ¿Cómo se ve el entorno laboral? ¿Qué tan inseguro puede ser o qué tanta estabilidad puede generarse? Pues se mira la preocupación y lo han externado algunos compañeros que todavía están al interior de las diferentes dependencias del gobierno, de que tienen zozobra hoy en diciembre. Que algunos creen que se van, que se van, que los quitan. No, este ya tiene tantos años, se va. Pero mire, este tiene cierto diplomado, capacidad, reconocimiento. No importa. O sea, ¿por qué? Porque, como tú lo decías al principio, si no te pones la camisa este color y no acompañas a esta actividad partidaria, no te necesitamos en tal puesto, no te necesitamos en el gobierno. Entonces, esto se va a seguir repitiendo los 2 años que faltan, año y medio. Se va a seguir repitiendo y se va a seguir agudizando. Pero compañeros, aquí estamos con Movimiento de Trabajadores Despedidos para asesorarnos. Búsquennos en nuestras plataformas de internet también, para que nos vayamos asesorando y organicémonos, defendamos nuestros derechos, luchemos. No importa cuánto tiempo nos tardemos en conquistar algo, pero la lucha continúa. A las instituciones y a los funcionarios, no sé cuál sería el mensaje, digamos, tratando de entender un poco 3 años y medio después de esta práctica, cuál es el mensaje que como movimiento de trabajadores despedidos hacen llegar a esos funcionarios que han sido los promotores y los que han concretado este tipo de proceso, digamos, de ilegalidad. Sí, miren, señores funcionarios, jefaturas de niveles medios, apéguense al derecho, apéguense a la ley. Cada institución tiene su reglamento interno de cómo debe funcionar. Los funcionarios ahora son, mañana no son. Yo cuando estuve en migración vi pasar alrededor de 3, 4 directores y los compañeros de trabajo seguimos estando ahí. No hay que ser fiel a un director, hay que ser fiel a la ley y a la ciudadanía. No hay que estar dando órdenes ilegales que riñen con el derecho, porque si no, cuando esto cambie y se corrija el error de cómo se va administrando el aparato público, van a tener que pagar las consecuencias legales de haber dado órdenes o de haber cumplido órdenes ilegales. Ya saben que el que violenta la ley tiene que pagar las consecuencias. El que la debe tiene que pagarla. O sea, aquí no vamos a defender a ninguno que sea... Tienen que cumplir con la ley. El que no cumple con la ley y que hace cosas fuera del marco legal, tiene que asumir las consecuencias. Si el poder, digamos, tiene su ciclo. Mientras estás en el poder, todo es color de rosa. Pero cuando el poder acaba, en realidad la gente debe rendir cuentas. Así es. Y un poco toca eso, ¿no? Vamos a ver qué sucede. La verdad es que como espacio queríamos contribuir al tema, creemos que es importante. Yo en lo personal conozco varias personas que están todavía trabajando en instituciones, pero en un ambiente muy hostil, o sea, sin ganas de llegar, ¿verdad? Y con poco ánimo para aportar, porque es un ambiente muy negativo, un ambiente muy hostil en el que permanece el trabajador. Y supongo yo que hay mucha gente que está pasando eso. Sí, me dicen, mira, no, nosotros vemos cosas que nunca nos imaginamos que un jefe o director estuviera haciendo, pero tenemos que quedarnos calladitos. Pero ahí se ven cosas que no deben de hacerse. Pero como se tiene mucho temor, ¿verdad? El alimento depende ahí, tu comidita, la de tu familia, entonces
al cambiar la correlación de fuerza, al cambiar la situación, todo el que ha pasado a hacer cosas ilegales que riñen con la ley tiene que asumir las consecuencias. Veremos a muchos salir fuera del país quizás, ¿verdad? Donde vean cuando las leyes se corrijan en el país. Sí, la verdad es que hay que decirlo que esta ha sido una administración bastante oscura. Guarda información, bloquea el acceso, oculta datos y entonces ha venido cultivando todo un entorno de desconfianza muy fuerte. Y uno, cuando tú ves que alguien oculta datos, esconde cosas, es sospechoso, de entrada es sospechoso. Alguien que hace las cosas de manera transparente y de cara a la gente, normalmente no tiene por qué andar ocultando información. Suerte un dato, ¿quién es el aliado principal de Nayib y de la bancada Cian? El partido Gana. ¿Y quién es Gana? Arenita 2.0. Ah. ¿Y quién es Gana? Bueno, hace poco salió libre Ligia de la esposa de Saca. Ana Ligia de Saca. La familia Saca tiene mucho que ver de cómo se está administrando el gobierno ahorita. Todo el aparataje que tenía Tony Saca para controlar y comprar medios de comunicación que se ha probado en este juicio que ha llevado y que muy poquito le han puesto en Mariona, muy poquitos años, debe de pagar más. Todo ese control que tenía y cómo compraban voluntades de muchos medios de comunicación, este gobierno lo ha replicado y lo ha mejorado. Sí. Bueno, Rigoberto, gracias por haber participado en el barcito. Espero que podamos contribuir en realidad en esa lucha que están haciendo ustedes como trabajadores, tratando de defender ese derecho digno, ¿verdad? Por supuesto. La verdad que el trabajo es una necesidad fundamental para la persona. Sí. Y en la medida de lo posible, en lo que podamos colaborarles, con mucho gusto. Les agradecemos el espacio, habernos prestado el micrófono y poder comunicarnos, llegar a la población para que sepan cómo turbiamente se maneja este gobierno y cómo se lleva de encuentro los intereses de la clase trabajadora, sin importar a las familias, a personas con enfermedades crónicas y con otro montón de situaciones difíciles que tenemos que vivir los despedidos, más el alto costo de la vida. Y tenemos que seguir denunciando y vamos a seguir dando la batalla legal, nivel local y nivel internacional. Muy bien. A ustedes, gentes, nuevamente gracias por ser parte de nuestro programa de Barcito FM, como siempre. Apóyenos con su like, compartiendo información, suscribiéndose a nuestras cuentas y comentando, por supuesto. Todos los comentarios son bienvenidos. Hay mucha crítica y hay gente que es muy fanática también del gobierno y de Nayib. Está bien que escriban, en la medida de lo posible, digamos, el debate es bueno, es sano, y siempre que ponemos un tema, de eso se trata, es estimular la posibilidad de que haya un debate, porque eso nos permite tener o promover un pensamiento crítico. Así que gracias y nos vemos en el próximo Barcito FM.